entonces. Bien, a ver, comentarles que este instrumento, bien, consiste en el diálogo que el comité de evaluación establece con el postulante, bien, con la finalidad de recoger información sobre los aspectos vinculados al dominio 3 y dominio 4 del marco del buen desempeño docente. El dominio 3 Este corresponde a la instrumento participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el dominio 4 corresponde al desarrollo de la personalidad, profesionalidad y la identidad docente. Bien, ahora, este instrumento valora dos aspectos. El primer aspecto, como vemos en pantalla, eh, este primer aspecto que se evalúa en la entrevista es el perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa y pues para valorar este aspecto, el comité de evaluación debe recoger información de dos criterios. Bien, recoge información de dos criterios. En primer lugar, recoge información sobre este primer criterio, que corresponde a la capacidad del postulante para trabajar colaborativamente con los integrantes de la comunidad educativa, es decir, que trabaje de manera organizada, ¿no? Democrática y orientada a una meta en común. Bien, y el otro criterio, que es el criterio 2 de este primer aspecto, bien, el criterio 2 valora la capacidad del postulante para contribuir a la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Ahora, vayamos a presentar el segundo aspecto, que también tiene dos criterios, ¿no? El segundo aspecto corresponde al compromiso del postulante con su profesión docente. Bien, y para valorar este aspecto, el comité debe recoger información también de dos criterios. ¿Cuáles son estos? Por un lado, tenemos el criterio 1, que recoge información sobre la capacidad, bien, del postulante para reflexionar sobre su práctica docente, y el otro criterio, el siguiente criterio, el criterio 2, recoge información sobre el interés que muestra el postulante por participar en acciones de desarrollo profesional. Bien, todo ello orientado a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Más adelante, a continuación, lo que vamos a hacer es darle mayor detalle sobre cada uno de los aspectos y también cómo vamos a valorar estos criterios. Bien, continuamos entonces. Bien, aquí. Entonces, aquí les vamos a brindar información sobre el primer aspecto, ¿no? El aspecto perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Bien, recordemos que para valorar este aspecto, este primer aspecto, se han contemplado la valoración de dos criterios. Entonces, vamos a iniciar con el primer criterio, el criterio 1, que corresponde a trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Este criterio evalúa si el postulante, ¿no? Como vemos aquí en pantalla, evalúa si el postulante, valora si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa, bien, y todo ello para el logro de metas comunes, como por ejemplo para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Además, también este criterio, bien, valora si el postulante muestra condiciones para trabajar en equipo, es decir, pone en práctica habilidades personales, ¿no? Al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa, ¿no? Por ejemplo, si muestra escucha atenta, disposición al diálogo e intercambio y orientaciones y la orientación al logro de una meta en común. Bien, a continuación entonces vamos a revisar el puntaje, bien, que se le brinda al postulante en este criterio, ¿no? Como vemos aquí, este es un cuadro, ¿no? El cuadro en el cual observamos el criterio, observamos el puntaje y observamos las descripciones. Entonces, vamos a revisar el puntaje que se le brinda al postulante en este criterio una vez que el comité de evaluación cuente con la información recogida en la entrevista. Como observamos, bien, el puntaje para este criterio va de 0 a 3 puntos, ¿no? Además, también observamos que en las descripciones, en estas descripciones, bien, que estoy señalando, se utilizan conectores, ¿no? Tenemos el conector I y tenemos el conector O, ¿no? Observamos que hay conectores, el conector I y el conector O. El conector I señala que el postulante demuestra todo lo exigido en este criterio, ¿no? En cambio, si se requiere que cumpla una u otra descripción y no todas, se ha colocado el conector O. Bien, eso lo vamos a ver conforme revisemos las descripciones de cada uno de los criterios. Ahora, para una mejor comprensión, mayor comprensión, también en la descripción que corresponde a este criterio, en cada puntaje se ha resaltado de un color diferente, ¿no? Para poder identificar estas descripciones. Bien, vamos a leer entonces juntos las descripciones con el puntaje. Bien, para el criterio trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, eh, este criterio tiene un puntaje de 0 a 3 puntos. Se le otorga al postulante puntaje 3 cuando menciona al menos dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Aquí entre paréntesis se ha especificado quiénes son estos otros integrantes de la comunidad educativa, quiénes son padres de familia, directivos, administrativos, miembros de la comunidad local, entre otros. Bien, y justifica cada una de ellas. Bien, ¿qué más exige aquí para el puntaje 3? Tenemos el conector I, también debe cumplir, ¿no? También debe explicar cómo puso en práctica tres habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. Bien, ahora pasamos al puntaje 2. ¿Qué se exige en el puntaje 2 al postulante? Se le brinda puntaje 2 al postulante cuando este postulante menciona al menos una ventaja de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y una ventaja de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Y justifica cada una de ellas. O menciona y justifica dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas o menciona y justifica dos ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa. Bien, y recuerden que el conector I es que tiene que cumplir, ¿no? Esta descripción. Y el postulante explica cómo puso en práctica dos habilidades personales al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. Bien, entonces se le otorga puntaje 2 en esta situación, de acuerdo a esta descripción. Vayamos al puntaje 1, ¿bien? Y
Leamos juntos la descripción que corresponde al puntaje 1. En el puntaje 1, pues se le brinda puntaje 1 al postulante cuando menciona y justifica solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con sus colegas, o menciona y justifica solo una ventaja de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Ya mencionamos estos integrantes, son padres de familia, directivos, administrativos, miembros de la comunidad local, entre otros. Bien, o bien, menciona una o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y una o más ventajas de trabajar de manera colaborativa con otros integrantes de la comunidad educativa, pero no las justifica. Bien, aquí está, pero no las justifica. ¿Y qué más debe realizar este postulante? Explica cómo puso en práctica una habilidad personal, bien, al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. Bien, se le brinda puntaje cero al postulante, se le da puntaje cero, se le otorga puntaje cero cuando el postulante no menciona ventajas de trabajar de manera colaborativa con sus colegas y otros integrantes de la comunidad educativa, o, miren, aquí está el conector, o quiere decir que tiene que cumplir con una u otra descripción, ¿no? O menciona una o más habilidades personales, pero no explica cómo las puso en práctica al trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. O el postulante no menciona habilidades personales que considera le han permitido trabajar de manera colaborativa en una institución educativa. Bien, entonces ya hemos compartido, ¿no?, el puntaje que se le brinda al postulante en este primer criterio que corresponde al primer aspecto, ¿no? Este primer criterio, trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, que corresponde al primer aspecto que se valora en este instrumento. Vayamos entonces al segundo criterio, bien, al segundo criterio que se valora en este primer aspecto, ¿no?, que corresponde al aspecto perfil del postulante para participar en la gestión educativa. Bien, el criterio 2 se denomina contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Este criterio evalúa si el postulante pues, conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión, además también que el postulante explique cómo desde su rol como docente aporta en su proceso de construcción e implementación. Entonces vamos a revisar el puntaje que se le brinda al postulante en este criterio. Recordemos que una vez que el comité ya haya cumplido con recoger información en la entrevista, pues va a realizar esta tarea, ¿no? Bien, de revisar las descripciones para otorgarle el puntaje al postulante, el puntaje que corresponda. Bien, como observamos también en el anterior criterio, observamos el puntaje, tiene un espacio de puntaje, pero aquí este criterio va de 0 a 2 puntos, ¿no? Además, también observamos que tiene los conectores, el conector I y el conector O, ¿no? Recordemos que el conector I me señala que el postulante demuestra todo lo exigido en ese criterio. En cambio, si se requiere que cumpla una u otra descripción, pues vamos a observar el conector O, ¿ya? Aquí también, para una mayor comprensión, lo que hemos hecho es colocar las descripciones con diferente color. Bien, entonces vayamos a revisar las descripciones y sus puntajes. Bien, entonces, el criterio 2, contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa, tiene un puntaje que va de 0 a 2 puntos. Bien, aquí se le otorga entonces 2 puntos al postulante cuando menciona dos o más instrumentos de gestión de la institución educativa y explica su utilidad, ¿no? Y miren, el conector I es que quiere decir que tiene que cumplir también esa otra descripción, ¿no? Y explica de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar en el proceso de construcción de los dos instrumentos de gestión mencionados. Y también debe cumplir esta descripción que está en morado, ¿no? Para tener un puntaje 2, el postulante explica de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar en el proceso de implementación de los dos instrumentos de gestión mencionados. Bien, entonces, esta es la descripción que corresponde al puntaje 2. Vayamos ahora al puntaje 1. Bien, el postulante se le otorga puntaje 1 cuando menciona uno o más instrumentos de gestión de la institución educativa y explica su utilidad, ¿no? Y también aquí se exige que el postulante explique de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar en el proceso de construcción de un instrumento de un instrumento de gestión mencionado. Y también aquí se exige que el postulante explique de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar en el proceso de implementación de un instrumento de gestión mencionado. Bien, ahora, se le otorga puntaje cero al postulante cuando no menciona, perdón, se le otorga puntaje cero al postulante cuando menciona uno o más instrumentos de gestión de la institución educativa, pero no explica su utilidad, ¿no? O no menciona instrumentos de gestión de la institución educativa, o el postulante no explica de qué manera, desde su rol como docente, puede aportar en el proceso de construcción e implementación de todos los instrumentos de gestión mencionados, o bien explica su rol en solo uno de estos procesos, construcción o implementación. Bien, entonces vemos que las descripciones nos ayudan a otorgar, ¿no? Nos brinda detalle de todo lo que se exige, bien, para otorgarle un puntaje determinado al postulante de acuerdo a la información que yo recoja eh, una vez aplicado el instrumento de entrevista. Bien, ahora vayamos al siguiente aspecto, el aspecto 2. Ya estamos aquí en el segundo aspecto. Bien, ahora brindaremos información del segundo aspecto, ¿no?, que corresponde al compromiso del postulante con su profesión docente. Recordemos que para valorar este primer aspecto, perdón, este aspecto, este segundo aspecto, se ha contemplado la valoración de dos criterios, ¿no? Vamos a iniciar con el primer criterio que corresponde al segundo aspecto. Este criterio es reflexión sobre la práctica
pedagógica, bien, este criterio evalúa si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica, bien, y que le permitan identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora, además si se puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Ahora, igual que en los otros criterios que ya he presentado, vamos a revisar el puntaje que se le brinda al postulante una vez que el comité cuenta con la información que ya ha recogido durante la entrevista, ¿no? Entonces, como observamos, aquí sí, para este primer criterio, pues el se le brinda al postulante de 0 a 3 puntos. Bien, además también, nuevamente, observemos las descripciones. ¿Qué observamos en las descripciones? Observamos los conectores, ¿no? Tenemos el conector I por un lado, ¿no? Que me indica, y me señala que el postulante debe demostrar todo lo que se exige ahí en esa descripción. Por ejemplo, aquí para el puntaje 3, ¿no? Tengo el conector I entre estas dos descripciones, quiere decir que debe cumplir ambas para tener un puntaje 3. Bien, y si yo tengo el conector O, quiere decir que debe cumplir una u otra, ¿no? Tengo información recogida que cumple una u otra descripción, por ello está en el nivel 0, perdón, por ello está en le brindo puntaje 0. Bien, entonces es importante tener claro los conectores que se usan en estas descripciones para luego poder otorgar el puntaje que le corresponde al postulante. Entonces vayamos a revisar el puntaje, los puntajes y las descripciones para este criterio reflexión sobre la práctica pedagógica que corresponde al aspecto 2. Bien, compromiso del postulante con su profesión docente. A ver, se le otorga entonces puntaje 3 al postulante cuando describe 3 fortalezas identificadas en su práctica pedagógica, ¿no? Y este postulante explica cómo estas le van a permitir mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y aquí está el conector I, quiere decir que tiene que cumplir también esta otra descripción que está en rojo, ¿no? Se exige que se le brinda puntaje 3 al postulante cuando describe 2 aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces aquí, para otorgarle puntaje 3 al postulante, este debe cumplir con ambas descripciones. Aquí está el conector I. Bien, vayamos entonces al puntaje 2, ¿no? Que corresponde a este primer criterio del segundo aspecto. Se le brinda puntaje 2 al postulante cuando el postulante describe 2 fortalezas identificadas en su práctica pedagógica y explica cómo éstas le permiten mediar el proceso de aprendizaje de de los estudiantes, y también debe cumplir esta otra descripción que está en rojo, ¿no? Que el postulante pues describa 2 aspectos por mejorar identificadas en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces aquí también observamos, se le otorga puntaje 2 al postulante cuando cumple ambas descripciones porque aquí está el conector I. Vayamos entonces a mencionar cuándo se le otorga puntaje 1 al postulante. Bien, a ver, se le brinda puntaje 1 al postulante cuando describe una fortaleza identificada en su práctica pedagógica y explica cómo esta le permite mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y también describe un aspecto por mejorar identificado en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar en este aspecto aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Como observamos, se le brinda puntaje 1 al postulante porque debe cumplir una u otra descripción. Bien, aquí está el conector y vayamos al puntaje 0. Se le brinda puntaje 0 al postulante cuando no describe, ¿no? Las fortalezas identificadas en su práctica pedagógica, o describe una o más fortalezas identificadas en su práctica pedagógica, pero no explica cómo éstas le permiten mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, o no describe los aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica, o describe uno o más aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica, pero no explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Bien, entonces, ya hemos identificado entonces los puntajes, ¿no? Primero el criterio, que está aquí, están los puntajes, las descripciones para cada puntaje. Bien, observemos que cada puntaje, vayamos a ver un poquito más a detalle este cuadro de calificación para el criterio reflexión sobre la práctica pedagógica. Observamos que se le brinda puntaje 3 al postulante cuando describe 3 fortalezas, ¿no? Que ha identificado en su práctica pedagógica y explica cómo éstas le van a permitir mediar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y también describe 2 aspectos por mejorar identificados en su práctica pedagógica y explica cómo el trabajar con ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Veamos que el puntaje 2 es menos exigente, ¿no? Es menos exigente. Aquí se le brinda puntaje 2 al postulante porque describe 2 fortalezas, a diferencia de el puntaje 3, ¿no? Aquí menciona aquí el postulante escribe 3 fortalezas, ¿no? Y aquí en el puntaje 2, pues, solo 2 fortalezas, identificadas también en su práctica pedagógica, y explica cómo éstas le permiten mediar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y también, pues, describe 2 aspectos por mejorar aquí en el puntaje 2, identificados en su práctica pedagógica, y explica cómo el trabajar en ellos aportaría en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, aquí la diferencia está en el texto que está en celeste, ¿no? En el puntaje 3, el postulante pues describe 3 fortalezas identificadas, a diferencia del puntaje 2, de solo describe 2 fortalezas. Bien, el texto que está en rojo menciona lo mismo, es la misma descripción. Como vemos, la diferencia está en el texto en puntaje, perdón, en el texto en puntaje azul, ¿no? Que es la primera descripción. Bien, entonces, hemos culminado con este criterio 1. Vayamos al siguiente criterio del segundo aspecto. Bien, tenemos aquí el criterio 2, que corresponde al interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Bien,
Este criterio 2 evalúa si el postulante muestra disposición, ¿no? Muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica mediante la participación en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Ahora, vamos a revisar nuevamente juntos el puntaje, este cuadro de calificación, ¿no? Donde está el puntaje que se le brinda al postulante en este criterio una vez que el comité de evaluación cuenta con la información recogida en la entrevista, ¿de acuerdo? Digamos, esta revisión para poder otorgar el puntaje al postulante se hace una vez que nosotros ya recogemos información de la entrevista, ¿bien? Como observamos, este criterio va del puntaje 0 al puntaje 2, ¿no? Tiene del 0 al 2, como ya lo habíamos mencionado, las descripciones están en diferente color para poder identificarlas y también observamos pues los conectores, ¿no? Tenemos el conector I, ¿no? El que señala que el postulante debe demostrar todo lo exigido en ese criterio y el conector O que te pide que cumpla uno u otro, ¿de acuerdo? Entonces, por último, para lograr una mejor comprensión pues de estos atributos, lo que vamos a hacer es leer juntos el cuadro de calificación. Bien, e identificar pues estas descripciones que están en diferente color. Bien, entonces aquí está el criterio se llama interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Bien, aquí tenemos el puntaje y tenemos las descripciones. A ver, el puntaje 2, bien, se le otorga puntaje 2 al postulante cuando éste menciona las dos últimas acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, ¿no? Y explica cómo éstas atienden a sus necesidades de aprendizaje profesional, ¿bien? Se le otorga puntaje 2 al postulante en esta situación, ¿bien? Ahora, se le otorga puntaje 1 al postulante cuando menciona la última acción de desarrollo profesional en la que haya participado o se encuentre participando y explica cómo ésta atiende a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas, ¿bien? Entonces, o, miren, aquí está el conector O, es decir, que el postulante cumple una u otra descripción, ¿ya? O el postulante menciona las dos últimas acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, pero solo explica cómo una de ellas atiende a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas. Bien, ahora, se le otorga puntaje 0 al postulante cuando no menciona acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, o, aquí está el conector O, significa que tiene que cumplir una u otra descripción, ¿no? O el postulante menciona una o más acciones de desarrollo profesional en las que haya participado o se encuentre participando, pero no explica cómo éstas atienden a sus necesidades de aprendizaje profesional identificadas. Bien, entonces ya hemos revisado los cuadros de calificación de cada uno de los criterios que corresponden a cada uno de los aspectos. Recordemos que son dos aspectos, ¿no? El aspecto 1 tiene dos criterios y el segundo aspecto también tiene dos criterios, ¿no? Todo ello luego vamos a conocer pues las preguntas que se realizan para cada uno de los criterios, ¿no? Que va a recoger información importante y me van a ayudar a identificar, ¿no? Esta información que recoja en las descripciones que están en estos cuadros de calificación. Bien, entonces continuamos con la presentación y aquí tenemos pues la obtención estamos observando, se presenta aquí la tabla de obtención del puntaje del instrumento, bien, donde se observan los dos aspectos valorados, ¿no? Ya les hemos mencionado, es importante volver a tenerlo en cuenta. El primer aspecto es el perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. Es valorado a través de dos criterios, ¿no? ¿Qué criterios son? Trabajo colaborativo, ¿no? Aquí están los dos criterios, trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa y la contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Bien. Y el segundo aspecto es el compromiso del postulante con su profesión docente, también es valorado a través de dos criterios, ¿no? ¿Cuáles son estos dos criterios? Reflexión sobre la práctica pedagógica y el interés, ¿no? Por participar en acciones de desarrollo profesional. Como observamos en el cuadro, observemos bien el cuadro, ¿no? Para ambos aspectos el postulante puede alcanzar un máximo de 3 puntos, ¿no? En el primer criterio, ¿no? Aquí 3 puntos en el primer criterio para el primer aspecto y 3 puntos en el primer criterio para el segundo aspecto, ¿no? Y también, pues también tenemos el segundo criterio, ¿no? Para ambos aspectos, pues como máximo el postulante puede alcanzar 2 puntos, ¿no? Para el segundo criterio, como vemos acá, contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución, como máximo puede alcanzar 2 puntos, y el interés por participar en acciones de desarrollo profesional también como máximo puede alcanzar 2 puntos. Bien, es decir, en cada uno de los dos aspectos valorados mediante este instrumento, ¿no? El postulante puede alcanzar un máximo de 5 puntos en cada uno de estos aspectos, por lo que el puntaje máximo a obtener en el instrumento de entrevista es de 10 puntos. Bien, ahora, como nota importante, ¿no? A considerar es mencionarles que este instrumento de entrevista no tiene un puntaje mínimo requerido, por lo que si el postulante no se presenta el día de su aplicación, esto no va a constituir una causal de retiro del concurso. Ya lo hemos puesto aquí en una sola pantalla como importante porque debemos tener en cuenta esto como integrantes del comité de evaluación. En caso el postulante no se presente el día de la aplicación de la entrevista, bien, eso no va a constituir una causal de retiro del concurso. Bien, tenemos que continuar aplicando los instrumentos como corresponde. Bien, entonces ahora le voy a dar pase a Lo que debemos tomar en cuenta antes de iniciar la entrevista, durante la entrevista y finalizada la entrevista. ¿Ya? Vamos a ver antes de iniciar la entrevista. Entonces, antes de iniciar la entrevista, el comité de evaluación, ¿no? Se debe presentar al lugar de aplicación, al lugar que ustedes han gestionado, ¿no? Para la aplicación del instrumento,
presentarse pues minutos antes de la hora convocada. Recuerden que deben estar siempre un tiempo antes de la hora que se ha convocado, de modo que puedan ustedes organizar el ambiente, ¿no? Puedan poder ambientar, ¿no? Organizar todo el ambiente y los materiales que ustedes van a emplear para la aplicación del instrumento. Si se ha programado aplicación a un postulante con algún tipo de discapacidad, es decir, dentro de sus postulantes van a entrevistar a un postulante que tiene esta situación, pues van a verificar que el ambiente sea accesible, ¿no? Y el postulante pueda tener un desplazamiento, ¿no? Pueda poder desplazarse, ¿no? Luego, cuando ya el postulante haya llegado, pues ustedes van a saludar al postulante, ¿no? Se van a presentar con el postulante y le van a explicar, pues, el objetivo que tiene, ¿no? La entrevista, ¿no? Que es información que les permita, pues, evaluar el perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa y el compromiso que demuestra con su profesión docente. Entonces, le explican ese objetivo. También, además, le brindan indicaciones al postulante con respecto a la conducción de la entrevista, ¿no? Entonces, le van a indicar cómo va a ser conducida esta entrevista. También le van a señalar la importancia al postulante de responder de manera precisa las preguntas, ¿no? Que responda lo que se le está preguntando, ¿no? Entonces, hasta aclararle esa situación, que debe responder de forma precisa. También que deben tener en cuenta antes de iniciar la entrevista es que deben apagar su teléfono celular y pedirle al postulante que también lo haga. Es muy importante que tomen en cuenta ello para evitar, pues, interrupciones o situaciones que puedan distraer, ¿no? El proceso de aplicación de este instrumento. Ahora, ya pasamos aquí, ya tuvimos dentro de lo previo a iniciar la entrevista, ahora ya nos vamos durante la entrevista, qué es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, aquí el comité va a conducir la entrevista y se va a apoyar en las preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras que se le está proporcionando, ¿no? Que la Dirección de Evaluación Docente en el instructivo se va a apoyar en estas preguntas para conducir, ¿no? La entrevista. También durante la entrevista es muy importante prestar mucha atención, escuchar la respuesta del postulante sin interrumpirlo y sin realizar comentarios, ¿no? Es importante que ustedes tomen en cuenta ello, ¿no? Mientras el postulante está dando respuesta a la pregunta que ustedes le han hecho, no interrumpirlo, esperar que termine si necesitan hacer una repregunta y no realizar ningún comentario sobre sus respuestas, ¿ya? Tomar nota, ¿no? Deben tomar nota de las respuestas brindadas por el postulante y para ello deben hacerlo con la mayor precisión posible, porque esa es la información con la que ustedes van a contar para posteriormente calificar, por lo cual es muy por lo cual deben, ¿no? Hacerlo con la mayor precisión posible. Plantear repreguntas, si se requiere, ¿no? Que ustedes profundizar, si creen que la respuesta que les ha dado el postulante no es suficiente, ustedes pueden plantear repreguntas, ¿no? Para profundizar sobre las respuestas del postulante, ¿no? Entonces pueden ustedes hacer este planteamiento de repreguntas. También durante la entrevista deben asegurarse, ¿no? Es decir, verificar que se haya recabado la información para todos los criterios valorados, ¿no? Entonces ustedes deben contar con la información para cada uno de los criterios que se valoran con este instrumento, ¿no? Entonces eso deben tomar en cuenta que deben verificar que se haya recogido toda la información. Ahora, vamos a ver ahora las preguntas, estas preguntas orientadoras y vamos a ver aquellas que eh, están referidas, ¿no? Al aspecto 1, que es el perfil del postulante, al perfil del postulante para participar en la gestión de la institución educativa. ¿Ya? Y tenemos aquí el criterio 1, trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa. Entonces, este criterio, ¿no? Se valora aquí con este criterio si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa para el logro de metas comunes. Asimismo, si muestra condiciones para trabajar en equipo. Entonces, esto es lo que se valora con este criterio. Entonces, las preguntas orientadoras, ¿no? Para valorar este criterio son las siguientes, ¿no? ¿En qué situaciones trabaja o podría trabajar de manera colaborativa con sus colegas? Entonces, esa es ¿qué? ¿Así? Ya.
Entonces, estas son las preguntas que ustedes como comité de evaluación van a realizar. Estas son las preguntas orientadoras que ustedes van a poder encontrarlas en el instructivo para el comité de evaluación. Y con estas son preguntas, pues, se va a recoger información para el criterio 1, trabajo colaborativo con los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué situaciones trabaja o podría trabajar de manera colaborativa con sus colegas? ¿Qué ventajas le encuentra a trabajar de manera colaborativa con sus colegas en las situaciones antes mencionadas? ¿Por qué las considera ventajas? ¿No? Esperan la respuesta del postulante, ¿no? Luego, ¿con qué integrantes de la comunidad educativa, es decir, directivos, administrativos, miembros de la comunidad educativa, ¿no? Con lo que ustedes le pregunten, usted ha trabajado o podría trabajar de manera colaborativa. También, ¿en qué situaciones ha trabajado o podría trabajar de manera colaborativa con, ya sea directivos, administrativos, miembros de la comunidad educativa, ¿no? ¿Qué ventajas le encuentra a trabajar de manera colaborativa con ellos en las situaciones antes mencionadas? ¿Por qué las considera ventajas? Entonces, como pueden observar, este grupo de preguntas pues van a recoger información para valorar uno de los atributos de este criterio, ¿no? Que es si el postulante reconoce el valor de trabajar de manera colaborativa con los integrantes de la comunidad educativa. Luego tenemos estas preguntas que es para ver si el postulante muestra condiciones para trabajar en equipo, ¿no? Entonces, el comité le pregunta, compártanos una experiencia sobre alguna actividad o tarea que haya realizado de manera colaborativa junto a sus colegas u otros miembros de la comunidad educativa. ¿Qué habilidades personales puso en práctica en la realización de esta actividad o tarea? ¿Cómo puso en práctica la habilidad de, es decir, de la respuesta que le da sobre qué habilidades personales puso en práctica? Entonces ustedes posteriormente le preguntan sobre esa habilidad que les ha respondido, cómo puso en práctica la habilidad de, ¿no? De la que les ha respondido. Entonces, este grupo de preguntas pues le van a dar información para valorar el otro atributo de este criterio, ¿no? Condiciones para trabajar en equipo. Ahora vamos a ver el criterio 2, ¿no? Del primer aspecto, que es contribución en la construcción e implementación de los instrumentos de gestión de la institución educativa. Entonces, este criterio, ¿no? Valora si el postulante conoce la utilidad de los principales instrumentos de gestión y explica cómo, desde su rol docente, aporta en su proceso de construcción e implementación. Entonces, aquí tenemos estas preguntas orientadoras para cada uno de estos atributos. Como podemos observar, estos atributos están remarcados en diferente color. Tenemos dos atributos acá. El primero es si conoce la utilidad de los instrumentos de gestión y si explica cómo desde su rol aporta. Entonces, vamos con las primeras preguntas para el primer atributo. ¿Qué instrumentos de gestión de la institución educativa conoce? ¿No? Esperamos su respuesta. ¿Cuál es la utilidad de estos instrumentos de gestión? Luego, ¿cómo se construyen este o otros instrumentos de gestión? Entonces, con las respuestas que nos brinda el postulante, vamos a poder valorar el primer atributo de este segundo criterio. Luego, para el segundo atributo, vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo desde su rol docente podría aportar en la construcción de estos instrumentos de gestión? ¿Cómo desde su rol? ¿Cómo desde su rol docente podría aportar en la implementación de estos instrumentos de gestión? ¿No? Primero es la construcción, cómo podría aportar en la construcción, y luego cómo podría aportar en la implementación, ¿no? Y estas preguntas pues, nos van a dar información para valorar el segundo atributo de este criterio. Entonces, ahí tenemos estas preguntas. Ahora vamos a ver con respecto al aspecto 2, ¿no? El aspecto 2, las preguntas orientadoras del aspecto 2, compromiso del postulante con su profesión docente. Entonces, el criterio uno es reflexión sobre la práctica pedagógica. ¿Qué valora este criterio? Se valora pues si el postulante realiza procesos reflexivos sobre su práctica pedagógica que le permiten identificar tanto sus fortalezas como sus oportunidades de mejora, y si puede dar cuenta de cómo éstas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes. Como podemos observar aquí, en este criterio tenemos 3 atributos y para cada uno de ellos hay preguntas, ¿no? Entonces, el primer atributo es que identifique sus fortalezas, y para ello la pregunta es, ¿qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica? Esperamos su respuesta, ¿no? Y luego preguntamos, ¿de qué manera estas fortalezas, es decir, de las fortalezas que él nos ha respondido, que ha identificado en su práctica pedagógica, de qué manera estas fortalezas que ha identificado en su práctica pedagógica le permiten orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes ¿no? Entonces, em, hacemos esta pregunta en base a la respuesta de la primera pregunta, y esto recoge información, pues, de uno de los atributos de este criterio. ¿Qué aspectos de mejora o dificultades ha identificado en su práctica pedagógica? ¿Cómo podría mejorar estos aspectos o dificultades? ¿No? Entonces, esta segunda pregunta pues, va a ir después, de acuerdo a la respuesta que nos ha dado en la anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría mejorar
esas dificultades que él ha identificado, que él nos ha mencionado que ha identificado en su práctica pedagógica. Entonces, eso nos va a dar información para uno de los atributos, ¿no?, que son sus oportunidades de mejora. Luego tenemos la pregunta de conseguirlo, de qué manera aportaría a la forma en la que usted orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no?, ya sea del nivel en el que se encuentran, del grupo de inscripción, ¿no? Entonces, de conseguirlo, ¿de qué manera aportaría?, ¿no? Entonces, y con ello vamos a tener información para el otro atributo, es de si puede dar cuenta de cómo estas influyen en la mediación del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Ahora vamos a ver las preguntas orientadoras, ¿no?, del criterio 2, ¿no?, del aspecto compromiso del postulante con su profesión docente. Y este criterio es interés por participar en acciones de desarrollo profesional. Entonces, este criterio, ¿no?, valora si el postulante muestra disposición a la mejora continua de su práctica pedagógica, ¿no?, y esto mediante la participación en actividades formativas orientadas a atender sus necesidades de aprendizaje profesional. Una de las preguntas para recoger información que nos permita valorar este criterio, pues las tenemos aquí. Como podemos observar, este criterio tiene dos atributos que están remarcados por colores, ¿no? Entonces, estas primeras dos preguntas nos van a dar información para valorar este primer atributo, ¿no?, la participación en actividades formativas. Entonces, la primera pregunta es, ¿ha participado recientemente o se encuentra participando en acciones de desarrollo profesional, capacitaciones, diplomados, especializaciones, talleres, estudio de posgrado, entre otros? ¿No? Esperamos la respuesta del postulante y le preguntamos en cuáles, ¿no? Entonces, con esta información vamos a poder valorar este atributo. Luego vamos a preguntar las siguientes preguntas para el otro atributo, que es atender sus necesidades de aprendizaje profesional. ¿Qué necesidades de aprendizaje profesional atienden estas acciones de desarrollo profesional? Es decir, las acciones de desarrollo profesional que está haciendo el postulante, ¿qué necesidades atienden? ¿Qué necesidades de su aprendizaje profesional atienden? Y cómo estas acciones atienden estas necesidades de aprendizaje profesional. ¿Cómo es que las atienden? Entonces, con la información que recojamos con estas preguntas, vamos a poder valorar el siguiente atributo de este criterio. Entonces, aquí tenemos estas preguntas orientadoras que ustedes las hemos mencionado el día de hoy, pero ustedes van a tener acceso a ellos en el instructivo para el comité de evaluación. Muy bien, importante, ¿no? Y eso, como nota importante, lo tengan en cuenta en el instructivo para el comité de evaluación y en el formato para la aplicación de la entrevista se presentan estas preguntas orientadoras, las cuales pueden ser adaptadas o modificadas en función del grupo de inscripción del postulante. Además, durante el desarrollo de la entrevista, ustedes pueden plantear nuevas preguntas para aclarar o profundizar en las respuestas del postulante, ¿ya? Y tengan en cuenta que estas preguntas repreguntas que ustedes hagan siempre deben recoger información de lo valorado en cada criterio y aspecto. No es cualquier pregunta. Estas preguntas deben recoger información de lo que se valora en cada aspecto y en cada criterio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ha finalizado la entrevista, ya hemos culminado ya con la última pregunta al postulante. Entonces, ¿qué hacemos? Agradecemos al postulante por su tiempo, por su participación. Si el postulante tiene alguna duda, pues se la aclaramos, ¿no? Alguna duda que tenga obviamente que ver con la etapa descentralizada del concurso, pues se la aclaramos, ¿no? Le damos una respuesta, ¿no?, a ello, aclaramos esas dudas. Nos despedimos, ¿no?, del postulante y le recordamos que tome en cuenta, ¿no?, la programación de actividades correspondientes a esta etapa descentralizada, ¿no? Entrevista. Entonces vamos, como ya les mencioné, vamos a simular el planteamiento de preguntas durante la entrevista, ¿no? Nosotros, las facilitadoras, asumiremos tanto el rol de un integrante del comité de evaluación como el de un postulante. No vamos a cambiar de roles conforme presentemos la simulación. Bien, les pedimos que presten atención, ¿no?, bastante atención a lo que vamos a hacer, a la conducción de la entrevista, e identifiquen aquello que no se ajuste a las orientaciones brindadas el día de hoy, ¿de acuerdo? Luego juntos vamos a analizar la simulación realizada y ustedes podrán comparar sus impresiones con nuestros comentarios, ¿de acuerdo? Entonces, bien. Bien, empezamos entonces. Bien, a continuación entonces vamos a simular el planteamiento, ¿no?, de las preguntas 1 y 2 para la valoración del criterio de reflexión sobre la práctica pedagógica correspondiente al segundo aspecto. Entonces vamos a empezar. Su jefe, tú vas a ser el docente, el postulante y yo el comité de evaluación. Bien, Claro. empecemos entonces. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me indica qué fortalezas ha identificado en su práctica pedagógica? Bueno, entre las fortalezas identificadas en mi práctica pedagógica, le puedo señalar que elaboro con responsabilidad mi planificación y de acuerdo con las competencias que requieren lograr mis estudiantes. Otra fortaleza es que me preocupo, ¿no?, por promover un clima de respeto en el aula con mis estudiantes y entre mis estudiantes. Bien, profesora, díganos ahora, ¿de qué manera estas fortalezas, ¿no?, que ha identificado en su práctica pedagógica le permiten orientar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes de EBR primaria? Bueno, mis fortalezas me hacen una mejor docente y eso permite que llegue de mejor manera a mis estudiantes y que además pueda proponerles actividades que les permitan alcanzar los aprendizajes esperados. Bien, profesor, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bien, vamos a dejar ahí esta primera simulación, bien, y vamos a realizar el comentario referido a esta primera simulación, comentar después que aquí, en esta simulación, el comité plantea las dos primeras preguntas, ¿no?, orientadoras de la guía de entrevista que corresponde al criterio de reflexión sobre la práctica pedagógica, ¿no? Y en primer lugar,
pues el comité le consulta al postulante sobre las fortalezas que ha identificado en su práctica pedagógica, ¿no? Al respecto, el postulante menciona dos fortalezas. Por un lado, la planificación que elabora de manera responsable, ¿no? Y de acuerdo con las competencias que sus estudiantes requieren lograr. Y por otro lado, ¿no? Menciona su preocupación por promover un clima de respeto en el aula, ¿no? De acuerdo con las indicaciones de la guía de entrevista, pues les comento que si el postulante menciona menos de tres fortalezas, el comité debe, ¿no? Debe, como es el caso, porque mencionó solo dos fortalezas, y si menciona menos de tres, como es el caso de ahora, el comité lo que tiene que hacer es preguntarle si ha identificado otras, ¿no? Y recién, si el postulante responde que no identifica otras fortalezas, el comité pasa a la siguiente pregunta, pasa a la otra pregunta, ¿bien? En este caso, entonces, el comité debió plantear una repregunta, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta que se planteó, el postulante brinda una respuesta general, ¿no? Brinda una respuesta general sobre cómo sus fortalezas le permiten orientar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Observamos entonces que el postulante no hace mención específica a las fortalezas identificadas en su práctica pedagógica que mencionó como respuesta en la primera pregunta, ¿no? Y tampoco explica cómo cada una de ellas le permiten orientar o mediar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Bien, entonces, al respecto, el comité podría haber planteado una repregunta para profundizar en las respuestas brindadas por el postulante, buscando que la respuesta se vincule con lo respondido por el postulante en la primera pregunta sobre sus fortalezas. Sin embargo, pasó a la siguiente pregunta sin recoger la información necesaria, ¿no? La información requerida. Bien. Entonces, continuamos con la simulación 2 y para este caso, yo haré, bueno, Sugechi hará el papel del comité de evaluación y yo voy a hacer el rol de postulante. Así es, vamos a empezar ahora con la simulación 2, ¿no? A continuación vamos a simular el planteamiento de las preguntas 3 y 4 para la valoración del criterio de reflexión sobre la práctica pedagógica correspondiente al segundo aspecto. Entonces, vamos a empezar. Entonces, buenas tardes, profesora Flor. Dígame, ¿qué aspectos de mejora o dificultades ha identificado en su práctica pedagógica? Buenas tardes. Bien, le comento. En esos tiempos resulta muy difícil conseguir que los estudiantes aprendan porque cada vez que vienen a la escuela, cada vez que vienen a la escuela menos motivados, no tienen hábitos de estudio, carecen de un control en casa, llegan tarde, ¿no? Nunca cumplen con sus tareas, no traen sus materiales. De otro lado, la institución educativa no nos brinda apoyo, ¿no? Nos piden tener nuestras planificaciones, estas planificaciones en nuestras carpetas pedagógicas y nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo para imprimir estos documentos y también imprimir los materiales que entregamos a los estudiantes. Y maestra, díganos, ¿cómo podría mejorar estos aspectos o dificultades? A ver, yo creo que se requiere del apoyo de los padres, ¿no? En casa, también el apoyo de la institución educativa con los materiales y también con capacitaciones más frecuentes, sobre todo en el tema de evaluación, que es el que más nos cuesta, ¿ya? Bien, vamos a dejar esta simulación ahí y vamos a pasar ahora al comentario ya referido sobre esta segunda simulación, ¿ya? Como hemos podido ver en esta simulación, el comité plantea la tercera y cuarta pregunta de la guía de entrevista que corresponde al criterio de reflexión sobre la práctica pedagógica. Decirles que con respecto a la primera pregunta acerca de los aspectos de mejora o dificultades que ha identificado en su práctica pedagógica, el postulante mencionó dificultades que presentan los estudiantes y dificultades sobre la falta de apoyo de la institución educativa. Sin embargo, aquí lo que se requiere es que mencione dificultades relacionadas con él y su práctica pedagógica, es decir, aspectos de mejora para él en su práctica como docente, ¿no? No para los estudiantes o la institución educativa. En este caso, si el comité notó que notó que el postulante orientó su respuesta a algo que no se buscaba recoger con la pregunta, debió reformular la pregunta, ¿no? Porque ustedes están escuchando si ustedes escuchan que el postulante está direccionando su respuesta hacia otro lado, lo que debemos hacer es, como comité, es pues reformular la pregunta, de manera que ustedes se aseguren la comprensión de la pregunta que han realizado por parte del postulante con respecto a lo que se le está solicitando, ¿no? Con respecto a la pregunta sobre cómo podría mejorar estos aspectos o dificultades, por un lado, al estar esta pregunta vinculada a la primera, como la respuesta en la primera pregunta no estaba orientada a lo que se buscaba, esta segunda pregunta que se le realizó se vio afectada. De otro lado, se observa pues, que la respuesta del postulante es bien general. Propiamente no plantea estrategias para mejorar. Por ejemplo, dice que se requiere el apoyo de los padres y de la institución educativa, pero no dice cómo mejorarlo. También menciona la necesidad de capacitaciones cuando no tiene nada que ver con lo que mencionó en la primera pregunta sobre los aspectos de mejora. Para esta pregunta se requiere que el postulante, para cada uno de los aspectos de mejora identificados, plantee pues, la forma en que podría mejorarlos o superarlos. Al respecto, pues el comité podría pues, haber formulado una repregunta para profundizar en las respuestas brindadas por el estudiante. Sin embargo, el comité de evaluación pasó a la siguiente pregunta sin recoger la información requerida. Muy bien, vamos a zona de postulante. Bien, entonces para esta tercera simulación, ya para culminar esta actividad, vamos a simular el planteamiento de las preguntas 1 y 2, ya para la valoración del criterio interés por participar en acciones de desarrollo profesional correspondientes al segundo aspecto de este instrumento de entrevista. Entonces empecemos, yo voy a hacer comité de evaluación y mi compañera Sugechi hará del rol del postulante. A ver, empecemos. Bien, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, dígame, ¿ha participado recientemente o se encuentra participando en acciones de desarrollo profesional, ya sean capacitaciones, diplomados, especializaciones, talleres, estudios de posgrado, entre otros? Sí, me estoy capacitando, llevando algunos cursos de manera virtual porque así me organizo mejor. Bien, cuénteme, ¿en cuáles? Bueno, ahora estoy llevando cursos sobre planificación por competencias que incluye la evaluación de los aprendizajes. Ujú. Claro, profesora, estos cursos le brindan el aprendizaje necesario para que usted conozca más sobre el diseño de sus planificaciones y sobre cómo evaluar las competencias de acuerdo con el currículum, ¿no? Además, es muy importante que todo profesor maneje estos temas, ya que la planificación y la evaluación son indispensables en la práctica docente, ¿no? Claro. ¿Qué opina sobre ello? Bien.
Vamos a dejar hasta aquí esta simulación, la simulación 3, y vamos a hacer el comentario que corresponda, ¿bien? En esta simulación, colegas, el comité ha planteado las dos primeras preguntas para el criterio de interés por participar en acciones de desarrollo profesional, ¿no? La primera sobre si ha participado o se encuentra participando en acciones de desarrollo profesional y la segunda sobre cuáles son estas acciones. Entonces, hemos observado, ¿no? Que el postulante responde a ambas preguntas, pero luego el entrevistador, ¿no? Realiza un comentario respecto a los cursos que ha llevado el postulante, señalando las ventajas de estos en la práctica docente y finalmente le pide su opinión sobre lo comentado, ¿no? Esto es un error por parte del comité de evaluación, ¿no? Por un lado, el comité debe evitar emitir opiniones sobre las respuestas del postulante y por otro lado debe concentrarse en plantear las preguntas, estas preguntas orientadoras que únicamente van a recoger información con respecto a lo que se valora en los criterios, ¿no? De cada aspecto del instrumento, ¿no? En este caso, pedirle su opinión al postulante sobre lo expresado por el entrevistador no tiene nada que ver con lo valorado en este criterio. Entonces, hay que tener en cuenta ello, bien, colegas. Hemos culminado con esta actividad. Bien, damos